Saludos, estimado Magíster Diego Paquín. Mi nombre es Génesis Sánchez y a continuación expondré la tarea de aprendizaje práctico experimental de antropología cultural e histórica de los pueblos andinos. El tema de esta investigación es Fundamentos teóricos de la cultura y la interculturalidad. En el marco de la investigación sobre la integración de la cultura y la interculturalidad en el ámbito educativo, se llevó a cabo una entrevista esclarecedora con el licenciado Nelson Parra, que es experto en el campo de educación básica general, específicamente en el área de estudios sociales, y tiene una amplia experiencia en la implementación de prácticas educativas interculturales, ya que cuenta con 33 años de labor. El licenciado Parra se destaca no solo por su dedicación a la enseñanza, sino también por su compromiso activo en la promoción de un entorno educativo inclusivo y respetuoso. Los objetivos de esta entrevista son obtener una comprensión profunda de la perspectiva del profesor de estudios sociales en relación con la importancia de la cultura y la interculturalidad en la enseñanza. También identificar y analizar las estrategias didácticas específicas que el profesor utiliza para integrar temas interculturales en el plan de la materia de estudios sociales. Y finalmente, evaluar la inclusión de contenido culturalmente relevante en las lecciones de estudios sociales y su impacto percibido en el aprendizaje de los estudiantes. Las preguntas que he realizado están divididas en tres temas. La primera, importancia de la cultura y la interculturalidad. Aquí le he hecho dos preguntas. La primera es cómo definir la importancia de la cultura y la interculturalidad en el contexto de la educación y los estudios sociales. La segunda, cómo integra la diversidad cultural en su enfoque pedagógico. El segundo tema es experiencias en la enseñanza de los estudios sociales. La pregunta que he hecho es, ¿cuáles han sido sus experiencias más significativas al enseñar estudios sociales en un entorno culturalmente diverso? Y el tercer tema es sobre recursos y recomendaciones. La pregunta es, ¿hay libros que haya encontrado útiles para enseñar sobre diferentes culturas? Aquí podemos observar la respuesta del licenciado Parra ante la primera pregunta, por lo que es muy extensa, solo voy a mencionar el análisis de la entrevista. En esta respuesta de la primera pregunta he analizado diferentes temas, por ejemplo, el respeto y la equidad. El licenciado resalta la importancia del respeto y la equidad entre culturas. Luego tenemos que destaca que a pesar de que no siempre se evidencia, se estudia y trabaja activamente en fomentar la equidad entre las diversas culturas presentes, especialmente en la ciudad de Loja. Acerca de la diversidad cultural local, menciona la suerte de tener una variedad de culturas cercanas como por ejemplo Saraguro y los Paltas. También subraya la importancia de conocer y valorar estas culturas locales como recursos educativos. Dentro de la generación de expresiones culturales, aboga por generar expresiones culturales propias y promoviendo la diversidad y la expresión única de cada cultura. Finalmente, indica que esto se hace de manera más respetuosa, lo que implica un enfoque consciente de la preservación y la celebración de la diversidad cultural. Como podemos observar, la respuesta de la entrevista es demasiado extensa, así que solo mencionaré la pregunta y el análisis. En la primera pregunta, ¿cómo definir la importancia de la cultura y la interculturalidad en el contexto de la educación y los estudios sociales? He analizado diferentes temas, por ejemplo, en respeto y equidad. El licenciado resalta la importancia del respeto y la equidad entre las culturas. También destaca que a pesar de que no siempre se evidencia, se estudia y trabaja activamente en fomentar la equidad entre las diversas culturas presentes en la ciudad de Loja. Dentro de diversidad cultural local, también menciona que tenemos una suerte de tener una variedad de culturas cercanas como por ejemplo Saraguro y los Paltas. También subraya la importancia de conocer y valorar estas culturas locales como recursos educativos. Dentro de la generación de expresiones culturales, aboga por generar expresiones culturales propias, promoviendo la diversidad y la expresión única de cada cultura. Indica que esto se hace de manera más respetuosa, lo que implica un enfoque consciente en la preservación y celebración de la diversidad cultural.
En la segunda pregunta, ¿cómo integra la diversidad cultural en su enfoque pedagógico? Es separado de nuevo en varios temas. Por ejemplo, la variedad de recursos académicos. El licenciado menciona que la diversidad de su enfoque depende de los recursos académicos. También sugiere que utilice una variedad de libros en su enseñanza, lo que puede incluir material diverso que refleje diferentes culturas. Dentro del respeto destaca que se debe alcanzar la meta del respeto en el proceso educativo. También implica fomentar el respeto hacia las diversas culturas y promover la comprensión de sus estructuras. Dentro del conocimiento profundo de las culturas se enfatiza la importancia de conocer profundamente cada cultura, incluyendo aspectos como el lenguaje, la vestimenta y otras características. Esto sugiere un enfoque de inmersión cultural y el entendimiento detallado de las diversas formas en que se expresan las diferentes culturas. Dentro de la tercera pregunta, la cual es ¿cuáles han sido sus experiencias más significativas al enseñar estudios sociales en un entorno culturalmente diverso? Tenemos enriquecimiento personal y profesional, ya que destaca que ha trabajado en varios establecimientos educativos por más de 33 años. También expresa que estas experiencias han sido enriquecedoras, especialmente en el Colegio La Dolorosa aquí en la ciudad de Loja. Dentro de la diversidad lingüística internacional menciona la diversidad de lingüística de los estudiantes, especialmente de aquellos que son de la cultura otavalo. También destaca que algunos estudiantes saben más de un idioma como el francés, el alemán y el inglés, lo que resalta la riqueza cultural y lingüística presente en el entorno educativo. En la segunda parte de esta respuesta tenemos también el aprendizaje recíproco. El licenciado subraya la idea de que el aprendizaje no es unidireccional, no solo los estudiantes aprenden del profesor, sino que el profesor también aprende de los estudiantes. Se enfoca en la importancia de la interacción y el diálogo entre culturas diversas. Dentro de la apertura cultural y los logros individuales destaca la apertura de estas culturas hacia un mundo exterior y cómo han logrado reconocimiento internacional en diferentes campos como la música. En la valoración de la diversidad cultural en el Ecuador, el licenciado reconoce la diversidad cultural de todo el Ecuador, incluyendo la sierra, la costa, el oriente y la región insular, destacando la riqueza musical y artística de diferentes regiones. La cuarta y última pregunta, la cual es, ¿hay libros que haya encontrado útiles para enseñar sobre diferentes culturas? He analizado sobre diferentes temas, por ejemplo, dependencia de los libros gubernamentales. El licenciado señala que la dependencia de los libros de texto gubernamentales y que cada gobierno puede presentar la información de manera diferente. También sugiere que esta dependencia puede afectar la calidad y enfoque de los materiales educativos. La falta de enfoque cultural en los libros oficiales. Expresa su preocupación por la falta de un enfoque cultural adecuado en los libros gubernamentales. También afirma que algunos de estos libros están más centrados en cuestiones políticas, ignorando aspectos culturales, lo cual se considera muy perjudicial para los estudiantes. La necesidad de involucrar a los maestros en la creación de libros. Hace hincapié en que los maestros y educadores que tienen un conocimiento directo de las necesidades y contextos locales deben estar más involucrados en la creación de materiales educativos, especialmente en el área de estudios sociales. Como conclusiones tenemos que la experiencia del entrevistado con más de 33 años de enseñanza destaca la importancia de la experiencia docente en la comprensión de la diversidad cultural en el entorno educativo. También resalta el licenciado la necesidad de un enfoque pedagógico que promueva el respeto y la equidad entre las culturas, reconociendo la importancia de la diversidad cultural en el aprendizaje. También la noción de aprendizaje recíproco entre maestros y estudiantes sugiere un ambiente educativo en el cual la interacción y el diálogo son elementos fundamentales para el enriquecimiento mutuo. Y finalmente, la dependencia de los libros gubernamentales y la falta de enfoque cultural adecuada en algunos de estos materiales presentan desafíos significativos en la enseñanza de estudios sociales. Como recomendaciones tenemos una del licenciado, la cual es involucrar activamente a los maestros y educadores en la creación de materiales didácticos aprovechando su conocimiento directo de la necesidad y contextos locales. Mis recomendaciones es asegurar de llevar elementos necesarios
para realizar la entrevista, tener las preguntas listas y claras para realizarla y también crear un espacio cómodo y relajado para el entrevistador. Muchas gracias, estimado Magister Paqui, por haber escuchado mi exposición y también a todos los espectadores de todas mis redes sociales.